Buenos días a todos entonces. Acá estamos arrancando hoy una clase con 3 temas, así que no queda frío a despertarse, a prestar mucha atención. ¿Sí? Hoy vamos a ver liquidación de sueldos, administración de personal y compensaciones y beneficios. Siguiendo, digamos, este cuadrito que venimos viendo desde el día 1, desde la primera clase, con todas las gestiones que tienen que ver con las áreas de recursos humanos. Hoy nos tocan estos 3 temas, así que cualquier duda que vayan teniendo a medida que vamos avanzando con los temas, nos frenan, nos preguntan, nos van chateando y los contestamos. Arrancamos entonces con liquidación de sueldos, ¿sí? Y vamos a ir, igual que con todas las unidades, a ver cuál es el objetivo de la liquidación de los sueldos. Esta área dentro de recursos humanos lo que debe asegurar es la liquidación y el pago de los sueldos de la contraprestación que tienen los colaboradores en una organización. Y para esto tiene que estar encuadrado dentro de las normativas legales y los procedimientos internos vigentes que la compañía disponga, ¿sí? Cuando hablamos de normativas legales, estamos hablando que tiene que estar, digamos, en concordancia con la ley de contrato de trabajo, los decretos, las resoluciones, los convenios paritarios, o sea, los convenios colectivos, ¿sí? Que tengan que ver con la actividad de la organización. Y cuando hablamos de los procedimientos internos vigentes, hablamos de políticas internas de la compañía. ¿Se acuerdan en la primera o segunda clase cuando vimos políticas y procedimientos? Bueno, toda el área de recursos humanos de liquidación de sueldos tiene mucho que pararse, digamos, sobre estos procedimientos para que toda la gestión de liquidación salga de la mejor manera posible. Entonces, lo que se va a hacer en esta área de liquidación de sueldos es se va a proceder a calcular y a abonar la remuneración de los trabajadores teniendo en cuenta distintos parámetros, que por ejemplo pueden ser el periodo, o sea, hay empresas que deciden, por ejemplo, pagar de manera mensual, otras quincenal, jornal, hay otras que lo hacen de esta manera por la actividad que realizan, ¿sí? Y bueno, estas son decisiones que se toman dentro de la empresa, tiene que ver con las políticas, ¿sí? Y a este sueldo que se le va a pagar a los colaboradores, se les va a realizar descuentos y retenciones. Los descuentos son aquellos que figuran en el recibo de sueldo que son obligatorios por ley, ¿sí? Que van a la jubilación, a la obra social. Y las retenciones pueden llegar a ser aquellas que son por una cuota sindical o por un impuesto, como podría llegar a ser el impuesto a las ganancias, o algún otro descuento que tenga que ver con alguna política interna de la compañía, como podría llegar a ser quizás algún descuento por gimnasio, por una guardería, ¿sí? Que tenga que figurar dentro del recibo de sueldo. Ahora, todo esto siempre tiene que estar, digamos, encuadrado dentro de la normativa legal vigente, ¿sí? Sobre la legislación vigente, en este caso de Argentina. Entonces, esta área lo que va a hacer es tener foco en 2 temas súper importantes. En que los empleados cobren en tiempo y forma, ¿sí? Estableciendo esto que habíamos hablado antes, pautando si va a ser mensual, si va a ser quincenal, decidir, o sea, si la liquidación va a ser quizás el último día hábil del mes, si va a ser dentro del cuarto día hábil del mes, que serían, digamos, los parámetros legales que la ley dispone. ¿Sí? Hasta el cuarto día hábil del mes se pueden cobrar los sueldos. Bueno, la empresa debe decidir qué día y mantener, digamos, un uso y costumbre a lo largo del tiempo para realizar el pago de la remuneración. Y se tiene en cuenta, como decíamos recién, las normativas legales, los usos y costumbres de la organización. Esto sería como el foco principal del área de liquidación de sueldos. Ahora, para que esto se realice, el área de liquidación y sueldos lo que va a hacer es tener relación directa e información de toda la organización de manera mensual para poder reflejar aquella información de lo que sucedió durante el mes en el recibo de sueldo para el pago de la contraprestación con los trabajadores, ¿sí? Y entonces va a tener relación directa con distintas áreas donde va a intercambiar distinta información. Y acá, como muestra en el cuadrito, lo que va a proponer el área de liquidación de sueldos es un procedimiento, ¿sí? En el cual va a haber un intercambio de información. Por ejemplo, con el área de administración de personal, que lo vamos a ver a continuación, qué es exactamente lo que hace, pero un poco les anticipo, el área de administración de personal va a manejar, digamos, todo lo que es la documentación durante la vida laboral de los trabajadores dentro de la compañía, ¿sí? Y toda la información, digamos, de lo que le vaya sucediendo a lo largo de su trabajo.
Entonces, con el área de liquidación de sueldos va a intercambiar información como ser, por ejemplo, la información cuando una persona ingresa a la compañía, toda la información de alta, o sea, el nombre de la persona, qué puesto va a ocupar, quién va a ser el jefe, ¿sí? Eh, qué hora social tiene, si tiene hijos, si tiene que hay que pagar alguna carga de familia, ¿sí? Si hay si está afiliado al sindicato, si no, ¿sí? Toda esa información la va a intercambiar con el área de administración de personal. Y para ello, una serie de documentación que después va a tener que, digamos, obtener para poder armar, digamos, un grafo, que eso lo vamos a ver a continuación. Después tenemos el intercambio con el área de compensaciones, que es la que va a explicar Meli también a continuación, que esta área le va a proporcionar información al área de liquidación de sueldos con respecto a las remuneraciones. Y cuando hablamos de remuneraciones es la compensación total, no solamente, digamos, lo que se le va a pagar por recibo de sueldo, sino quizás algún concepto más, como les había nombrado hace un ratito, que puede llegar a ser un beneficio, como ser, por ejemplo, no sé, dentro de la empresa tenemos una política de reintegro de guardería, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el área de compensaciones, que es el que maneja los beneficios de la compañía, incorpora la devolución de cierto monto a aquellas personas que tienen que dejar los hijos en la guardería. Bueno, esta información se la va a pasar compensaciones al área de liquidación de sueldos mensualmente para informarle quiénes son estas personas, algunos capaz que se dan de baja porque el hijo ya pasó jardín o lo que fuese, ¿sí? El tema de las remuneraciones también en cuanto a la variación, que puede ser una variación de un aumento compensatorio por desempeño, ¿sí? O después de una evaluación de desempeño quizás hay un ajuste de compensación, o por una promoción a otro puesto, ¿sí? Bueno, esta información se la va a pasar compensaciones al área de liquidación de sueldos. Después tenemos también el área de relaciones laborales. Esta área, la información que va a proporcionar la ley de liquidación, va a tener que ver con la información quizás de las paritarias de convenio, ¿sí? O información con respecto a sanciones o suspensiones que pueda llegar a tener el personal dentro de la compañía, que tengan que verse reflejados nuevamente en el recibo de sueldo. Después nos aparece acá la figura de Business Partner de recursos humanos. Esta persona, si se acuerdan hacer un poquito de memoria de la clase que vimos de estructura, es la persona que va a estar como responsable dentro de una unidad de negocio, ¿sí? ¿Se acuerdan que recursos humanos podía tener como distintos tipos de estructuras? Esta persona de Business Partner va a ser como la responsable de toda una unidad de negocio que podría llegar a reemplazar o administrar, digamos, esta información que veníamos diciendo anteriormente. Las altas y bajas de personal, cuando hay una promoción de una persona, cuando hay una suspensión, cuando hay que aplicar una sanción, cuando alguien es acreedor de algún beneficio, ¿sí? Como que globaliza toda la información que veníamos hablando anteriormente en esta figura dentro de una unidad de negocio. Y le proporciona esta información en el tiempo pactado desde el área de recursos humanos de liquidación para la liquidación de los haberes mensuales. Y después tenemos información que nos llegan desde otras áreas o otras divisiones, como podría ser un buen ejemplo el área de ventas, por ejemplo. Si la empresa tuviese una política de pago de comisiones por ventas alcanzadas, el área de ventas debería de proporcionar la información de cuáles fueron aquellos colaboradores que alcanzaron los objetivos, en qué porcentaje, para poder agarrar y calcular cuánto se le va a pagar a estos colaboradores en compensación o en remuneración por el alcance de estas ventas o de estas comisiones que están pactadas mensualmente, ¿sí? Entonces, el área de liquidación de sueldos, para que todo esto funcione prolijamente, lo que debe pactar es acordar con las distintas áreas plazos durante el mes para agarrar y poder obtener esta información a tiempo, procesarla y hacer que se refleje en la liquidación de los saberes de manera mensual, quincenal, jornal, como se haya dispuesto, ¿sí? Y tenemos distintas opciones de hacer esto. Una de las opciones es hacerla de manera interna, in-house, o contratar una empresa tercerizada, lo que podría llegar a ser un estudio contable, ¿sí? un servicio de outsourcing, en donde estas dos opciones va a depender de la estructura, de la cultura de la empresa, y va a tener ventajas y desventajas. O sea,
De repente una empresa puede decidir hacerlo internamente y lo que va a tener que tener en cuenta es de que va a tener que tener una persona destinada a realizar la liquidación in company, un sistema de gestión para poder hacerlo, un estudio de abogados o un asesoramiento legal que le proporcione información con respecto a las distintas modificaciones que se van realizando mensualmente desde el cuadro, digamos, del encuadre legal. Y si fuese, digamos, una contratación terciarizada de este servicio, va a tener que también, más allá de pedir los informes necesarios y también pautar, digamos, los tiempos en los cuales va a realizar la liquidación y demás, además va a tener que tener una persona interna en la compañía que sea la encargada de recopilar toda esta información que hablábamos anteriormente, proporcionársela al estudio contable o a este servicio de outsourcing de liquidación de sueldos y hacer como cierto control con esta empresa tercerizada para que la liquidación de sueldos sea de la manera más prolija y eficiente posible. ¿De qué va a depender esto? De la estructura de la empresa. O sea, no hay como una de las dos fórmulas que es la que va dependiendo de, no sé, el tamaño y demás, sino como que es una decisión de la compañía. El típico depende que venimos diciendo desde el día uno, ¿sí? Tiene también que ver mucho con los costos en la decisión de si va a ser interno o de forma terciarizada. Bueno, y para toda esta información que nosotros vamos a circular de las distintas áreas, dentro de la compañía y esta estructura que venimos hablando, vamos a manejar distintos conceptos. Por un lado están las novedades, ¿sí? Que refieren a la actualización de un dato, de un legajo. Cuando hablamos de un legajo estamos hablando de una persona, de un colaborador dentro de la compañía. Y en cuanto a esto, las altas, las bajas, las modificaciones, o sea, la novedad, qué es lo que pasó, qué sucedió dentro de la empresa que me genera un dato o una información. Ahora, ese dato, esa información que a mí me llega de las distintas áreas, yo lo voy a volcar reflejado al recibo de sueldo en un ítem que se va a llamar concepto, ¿sí? Que va a ser un ítem de liquidación. Después van a estar las deducciones, que van a ser aquellos ítems donde yo voy a descontar distintos montos, algunos que son obligatorios por ley y otros que tienen que ver, digamos, con los aportes sindicales del recibo de sueldo, y nuevos conceptos como podrían llegar a ser no incluidos dentro del convenio colectivo o de los conceptos normales o generales, que puede llegar a sernos un descuento por guardería, un descuento por gimnasio, una comisión, un premio, ¿sí? Una gratificación extraordinaria, conceptos nuevos, ¿sí? Entonces, me pasa. Ahí estoy. Haciendo un resumen de todo el proceso, vamos a hacer de la liquidación de sueldos un repaso, digamos, como de todos los pasos. Primero tenemos las novedades, o sea, la información necesaria para liquidar, con el intercambio con las distintas áreas. Esta información la vamos a procesar y vamos a hacer distintos ejercicios para comprobar de que esta información se bajó de manera correcta a nuestro sistema de liquidación, nuestro sistema de gestión. Una vez que esto está comprobado y vimos que las personas que se liquidaron son las que están realmente activas, que las novedades se cargaron todas, que pasamos por, digamos, como un checklist de toda la información que debe cargarse mensualmente, pasamos al paso de la acreditación, del pago de los saberes, donde agarramos y acreditamos esta remuneración en la cuenta de las personas, ¿sí? Y una vez acreditado el pago, se realiza el cierre del proceso, en donde se emiten los recibos de sueldo, se comparten estos recibos de sueldo con los colaboradores y se gestiona todo el cierre de la liquidación, en donde se genera el libro de remuneraciones, los asientos contables que van para el área de contabilidad y finanzas, el pago de las retenciones, todo esto que yo retuve de los distintos colaboradores, lo de la obra social, lo del sindicato, lo de la jubilación, lo tengo que destinar, digamos, esta recaudación que yo hice, procesarla a través de distintos formularios, a través de distintos comprobantes y pagarlo a los organismos correspondientes.
Y súper importante, y no por ello al final, un espacio de consultas, o sea, porque muchas veces, al no proporcionar un espacio de consulta para los colaboradores, puede generar como cierta inquietud de la gente, de desconfiar de lo que se le está pagando, de no estar muy contento, digamos, con si hay algún error o hay algo que no entiende. Entonces siempre es importante agarrar y disponer de algún espacio de consulta desde el área de liquidación de sueldos para que la gente tenga la oportunidad de, si hay algo que no entiende, poder agarrar y consultarlo abiertamente sin tener temor a que se lo pueda llegar a no dar una respuesta o lo que sea. Entonces, acá vamos a hacer un paso por cómo está compuesto un recibo de sueldo súper cortito, o sea, como para que ustedes entiendan o sepan, o el día de mañana, o aquellos que ya están trabajando, cómo se compone un recibo de sueldo, ¿sí? Y esto nos parece importante compartirlo desde el lugar de que mucha gente recibe el recibo de sueldo mensualmente y no tiene, digamos, como en la mente cómo es la distribución de este recibo. Y en principio tendría tres partes. Una parte que es de los conceptos remunerativos, si ahora vamos en detalle de qué se trata, una parte que tiene que ver con los aportes y los descuentos, y una parte que es no remunerativa, que puede existir como que no. La parte que tiene que ver con los conceptos remunerativos que van a conformar nuestro sueldo bruto puede estar conforme sí o sí por el sueldo básico, ¿sí? Que puede ser el básico de convenio si estamos hablando de una persona dentro de un convenio colectivo, o el sueldo básico si estamos hablando de una persona fuera de convenio, ¿sí? Si estuviese dentro de convenio, por el convenio mismo se van a dar una serie de ítems que va a tener que ver con el convenio. Hoy en día en Argentina el convenio más fuerte, o sea, o el que más acapara, es el convenio de comercio, ¿sí? Y de este convenio, cuando uno lo lee en detalle, surgen un montón de conceptos o de ítems que van a tener que ir en el recibo de sueldo, como ser, por ejemplo, la antigüedad, el presentismo, acuerdos que, si ustedes no sé si escuchan, leen el diario, generalmente en abril, en mayo, se cierran acuerdos paritarios en donde surgen distintos conceptos o distintos acuerdos paritarios de ajustes remunerativos, de importes no remunerativos a veces, o sea, que van ajustando la remuneración acompañando aquellos, bueno, la inflación del mercado y demás. Después, cuenta futuros aumentos, que es un concepto que genera a veces como mucho ruido, que tiene que ver con un anticipo de estos acuerdos paritarios que se puede dar a través del recibo de sueldo. Y otros conceptos como ser, por ejemplo, la puntualidad, que quizás hay alguna empresa que lo puede llegar a pasar, a pagar, que sería como estos conceptos nuevos que decíamos anteriormente. Después están los aportes, que van a ser todos estos conceptos que yo le voy a retener a la persona, que pueden ser la jubilación, lo que son sí o sí la jubilación, el 11%, la obra social el 3% y la ley 19032, que es lo de PAMI, o sea, lo que va destinado a PAMI, que es el 3% también. Este 17% se le va a descontar a todo el mundo, a los que están dentro y fuera de convenio. Sumado a esto, puede que además, si es dentro de convenio la persona, se le descuenten también los aportes sindicales, que el porcentaje varía de acuerdo al sindicato. Y después existen también conceptos no remunerativos, como pueden llegar a ser acuerdos paritarios, viáticos y demás. Entonces, para llegar al neto, que es lo que nosotros vamos a cobrar, vamos a hacer este cálculo. Sueldo bruto menos los aportes más los no remunerativos, y voy a llegar al sueldo neto, que es lo que termino teniendo en bolsillo. Ahora, para el empleador, además de este sueldo neto que la persona se lleva en bolsillo, va a haber un costo salarial. Y esto es sumándole las contribuciones patronales, que son porcentajes que además tiene que pagar la patronal por encima de lo que paga de sueldo neto. Por ejemplo, por poner un ejemplo clarito, a mí me retienen el 3% desde el recibo de sueldo para la obra social y además el patrón, o sea, la patronal, la empresa, tiene que pagar un 6% más sobre mi sueldo bruto de contribución patronal. Esto hace que sume, bueno, que sume a mi costo laboral. Se me acaba de atravesar la gata, perdón. Entonces, mi sueldo neto más todas estas contribuciones patronales me van a dar mi costo salarial, ¿sí? Que es lo que uno tiene que tener en consideración también al momento de incorporar a una persona, que no solo es el sueldo neto que yo le voy a pagar en bolsillo a la persona, sino tener en cuenta todas estas contribuciones que me van a dar mi costo salarial per cápita por cada empleado que yo tengo.
Cerrando, digamos, todo esto, si nosotros tenemos armado este proceso de gestión de liquidación de sueldos de manera correcta, no deberían de haber errores. Ahora, si los hay, estos pueden generar costos que son muy importantes para la empresa y que nos pueden hacer perder mucho dinero. Tenemos costos económicos y costos no directamente económicos. Pensando en los económicos, podemos llegar a tener una pérdida de activos corporativos, o sea, si nosotros hacemos mal la liquidación de sueldo, nos pueden hacer un reclamo y perder parte de nuestra compañía. Podemos tener inspecciones no satisfactorias o multas, o sea, que nos caiga una inspección del Ministerio de Trabajo y que vean de que nosotros estamos liquidando mal algo y que esto nos efectúe multas con intereses y demás que nos va a generar un costo económico. Juicios laborales, alguien que por hacerle mal la liquidación renuncia o lo tenemos que desvincular y nos reclame posteriormente, no sé, remuneraciones que no fueron pagadas, horas extras y demás. Conflictos colectivos, que lo vimos la clase pasada, que tenía que ver con relaciones laborales, o sea, si no tenemos bien reflejado lo que mensualmente le tenemos que pagar a la gente, podemos tener una planta cerrada por quejas de que está mal liquidado, no sé, horas extras o comisiones o lo que fuese. Y si además esta gestión no está bien organizada, puede que dos personas estén realizando la misma tarea, lo cual también sería un costo económico para la empresa porque estaríamos perdiendo el tiempo. Ahora, más allá de los costos económicos por los errores que podemos llegar a tener, hay costos que no son económicos, pero que también tienen mucho impacto en la organización, que es que generen dificultades con el clima laboral, ¿sí? Esto provoca además una baja en la productividad. Se empieza a ver una erosión en la relación entre el empleado y el empleador, ¿sí? Hay quejas de los empleados, ¿sí? Hay dificultades de la gente para poder disponer de su dinero. Y esto termina sí o sí en una pérdida de confianza en el proceso y en el área. O sea, si bien liquidación de sueldos es una pequeña área dentro del área de recursos humanos, cuando esta gestión no está bien realizada, la gente empieza, digamos, a tener una insatisfacción para con el área de recursos humanos en general, ¿sí? Es como súper importante de que este proceso sea eficiente dentro de la compañía. Bueno, continuamos entonces, ya cerrando, vamos a ir al break. Yo acá, si tienen alguna consulta, si hay alguien, yo no leo ahí si alguien escribió algo. No, no hay nadie, no hay nada en el chat. Súper, bueno, entonces estando a tiempo vamos a ir a los breakout room, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es, teniendo en cuenta, digamos, la liquidación de haberes, y esta relación que tiene con las distintas áreas, vamos a dar 3 ejemplos de información que comparte con las distintas áreas, desde liquidación de sueldos o desde las distintas áreas con liquidación de sueldos. Y si tienen alguna experiencia de algún error, de algún proceso de liquidación que hayan vivido o que hayan escuchado y demás, quizás compartirlo con la comisión como para agarrar y entender, digamos, la importancia que generan estos errores y reflexionar, digamos, sobre esto y qué efectos puede llegar a tener en la empresa. Así que, Ricardo, si estamos como para el break. Bueno, ahí vamos. Bárbaro. Había quedado una pregunta antes de irnos al Sí. board en el chat. Ok. ¿Me decís? Sí, que decía que era un costo duplicado o algo así. A ver si lo puedo. Duplicación de tareas. Ya sí, ya Duplicación de tareas. contesté, pero si quieren porque justo era una persona de nuestro grupo, así que sí, contéstenla, así queda para todo el grupo en general. Ok. Bueno, duplicación de tareas es, en cuanto a la organización, digamos, del área, que quede bien pautado quién va a hacer cada cosa. O sea, para que no se dupliquen tareas, a eso me refería. De que si tenemos un equipo de liquidación de sueldos, que puede ya estar conformado también con el área de administración de personas que vamos a ver a continuación, que no haya, digamos, como una persona que esté, no sé, recabando toda la información de las horas extras de la compañía y por otro lado otra persona haciendo la misma tarea, porque le estoy pagando el sueldo a 2 personas por hacer lo mismo, ¿sí? O sea, tener bien aceitado cómo va a ser todo el proceso de liquidación de sueldos para evitar errores, ¿sí? Y evitar, digamos, estar pagando de más sueldos a gente por hacer las mismas cosas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Espero haber sacado la duda. Vamos con la administración de personal. Y como siempre arrancamos por el objetivo.
En cuanto al objetivo, bueno, ¿para qué existe el área de administración de personal? Y es para asegurar que la compañía cuente con la información, ¿sí?, de los colaboradores de la empresa desde el momento que la persona ingresa en la organización hasta que deja de prestar servicios para la misma, ¿sí? Y toda la documentación e información que se va generando a lo largo de la vida laboral de la persona dentro de la compañía, ¿sí? Ahora, todo esto va a tener que ver con el cumplimiento de ciertos requerimientos legales, ¿sí?, de disposiciones normativas, decretos, la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, o la ley misma, digamos, de Argentina en este caso, que se disponen los requerimientos legales, o propios de la empresa, o sea, que puede llegar a ser para facilitar decisiones o información o documentación que yo necesito tener de los colaboradores a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, toda esta información que yo voy a ir recolectando a lo largo del tiempo de la vida laboral de los trabajadores, la voy a guardar o acomodar o tener, digamos, respaldada en lo que vamos a llamar legajo del personal, ¿sí? Y los principales aspectos de este legajo de personal, donde vamos a tener esta documentación de las personas, va a tener distinta información. Primero, va a estar encuadrado dentro de un marco legal, ¿sí?, y va a tener distinta información. Dentro de esta información que va a estar dentro del legajo, vamos a tener por un lado, por ejemplo, las políticas y procedimientos. Ustedes estuvieron, digamos, trabajando alguna de estas políticas y procedimientos en los BOR de aquella clase que tuvimos, en donde, por ejemplo, salían políticas que podían llegar a ser, no sé, la política de vestimenta, u hoy en día, que está tan en boca de todos, el protocolo de vuelta a la oficina, como vimos en el trabajo último anterior, el protocolo de la vuelta a oficina para que tiene que estar informado a todos los colaboradores. Bueno, quizás estas políticas o estos procedimientos nuevos que van surgiendo, yo necesito que todos los colaboradores estén informados. Y para ello, quizás les hago firmar un documento de, bueno, este es nuestro protocolo de la vuelta a la oficina, o nuestro protocolo COVID. Se lo informo a los colaboradores firman que están en conocimiento de este nuevo procedimiento o esta nueva política, y el área de administración del personal va a guardar este documento dentro del legajo. Hagamos una salvedad de que hoy los legajos, o sea, también fueron acompañando, digamos, este crecimiento tecnológico que nosotros tenemos, o sea, en el cual, si bien hay un montón de documentación que hoy en día obligatoriamente tiene que ser en papel, hay un montón de otra documentación que hoy en día puede hacerse de manera digital, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de legajos, ustedes imagínense una carpetita donde vamos a poner documentos, ¿sí? Esta carpeta va a contener alguna información que va a ser en papel y la voy a tener guardada en algún lugar de la empresa, y va a haber otra documentación que va a estar digitalizada, ¿sí?, con ciertos también, o sea, resguardos dentro del marco legal, ¿sí?, con alguna disposición que lo respalde y demás, guardado de manera digital en un legajo digital en alguna aplicación o en algún sistemita de gestión que nos proporcione, digamos, la facilidad de poder tener esto. Sí, y igual, claro, muchas empresas como que, bueno, siguen cumpliendo con la ley, ¿no?, del legajo físico, pero lo tienen a los efectos operativos y de consultas permanentes, lo tienen digitalizado también. Exacto. Porque es más fácil trabajar. Es mucho más fácil, y mucho más rápido después poder ir a buscar determinada información a estos legajos digitales, ¿sí? Pero bueno, imaginándonos esto, políticas y procedimientos que deben estar firmados por los colaboradores, ausencias y licencias que van a generar certificados médicos, por ejemplo, o un certificado por nacimiento cuando se nos agranda la familia, o un certificado por matrimonio cuando hay una unión, ¿sí?, o un casamiento. Toda esta documentación los distintos colaboradores lo presentan al área de administración y va a ser guardado en el legajo. Después temas que tienen que ver con la jornada, ¿sí?, que capaz que las horas extras o el ausentismo, el área de administración de personal gestiona todo o puede llevar la gestión adelante de todo lo que es el presentismo, el ausentismo, los indicadores que tienen que ver con la puntualidad quizás, ¿sí? Trámites que pueden llegar a ser
no sé, el alta del jardín o el alta de la guardería, o no sé, un cambio de obra social, ¿sí? O una afiliación al sindicato, ¿sí? Distintos trámites que van a conllevar alguna documentación que tiene que estar guardada en el legajo. Y después las altas, bajas y cambios de cualquier proceso de la vida laboral de la persona, ¿sí? El alta en el gimnasio, si nosotros tuviésemos que agarrar y documentar esta información. La baja en, no sé, en la obra social o el cambio de obra social. Tengo OSDE y me pasé a Swiss Medical. Bueno, yo lo necesito documentar con una gestión que realizo y presentarlo en la administración para que la administración después se lo pase al área de liquidación de sueldos y lo reflejen en el recibo de sueldo. Y así se van, digamos, como encadenando los procesos. Todo esto, el legajo personal va teniendo como distintos momentos dentro de la vida laboral de los colaboradores. Va a haber documentación que se va a generar al momento de inicio de la relación laboral, ¿sí? Que vamos a ponerlo acá como si fuese el antes. Toda la documentación que se genera durante la relación laboral y la documentación obligatoria que se genera en el momento en que se finaliza la relación laboral. Cuando hablamos de la documentación del antes o la documentación de inicio, ya fuimos viendo un poco, cuando estuvimos viendo la parte de empleo, ¿sí? de las entrevistas y demás, cómo se cierra, digamos, todo el proceso de entrevistas y demás, que tenemos documentación que surge quizás de los psicotécnicos, del preocupacional, que es una gestión de análisis médico obligatorio en Argentina, que va a generar ciertos informes, ¿sí? El QUIL, que es la clave única de identificación laboral, que es obligatorio para poder trabajar en el territorio argentino, ¿sí? Hoy en día que tenemos mucha inmigración de distintos países que vienen a trabajar a Argentina y demás, si no cuentan con el QUIL, por ejemplo, no podrían establecer una relación de dependencia en blanco, ¿sí? Que siempre hablamos dentro también, hay que tener esa dualidad, que bueno, en Argentina lamentablemente hay mucha gente trabajando en negro, pero para que esto sea, digamos, dentro del marco legal, que es lo que hablamos siempre, hay que cumplir con esta documentación específica, el QUIL, el DNI, el preocupacional, si hicimos análisis psicotécnico, si hicimos una verificación ambiental, ¿sí? Y la documentación como ser la declaración del domicilio, los datos personales de la persona, a través de qué banco va a cobrar el sueldo, ¿sí? Si tiene que dar de alta en un banco, bueno, que la persona firme de que está autorizando el alta en la cuenta bancaria, a qué obra social vamos a derivar los aportes, si está sindicalizado o no, o sea, si va a aportar al sindicato o no, si quiere afiliarse o no. Toda esa información va a ser el momento del inicio. Si hay que firmar un contrato, si la persona entra por un contrato a un año y hay que firmar un contrato, ¿sí? El alta de la FIP, ¿sí? Esa es la documentación obligatoria de inicio. Después está el durante, que es toda la información que surge a lo largo del tiempo, que tiene que ver también como con la vida privada un poco de la persona, ¿sí? Quizás la persona esta mientras está trabajando en la compañía, se casa, tiene hijos, se inscribe en el gimnasio y genera, digamos, un documento porque tiene el alta en el gimnasio y se hizo un examen médico, los exámenes médicos anuales, ¿sí? Que también se pueden guardar en el legajo, y otra documentación que tiene que ver con la firma de políticas y procedimientos que se van generando a lo largo del tiempo, o, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Podrían llegar a estar documentadas y guardadas en el legajo de la persona. Y después hay documentación que se genera a la finalización, en el momento de la finalización de la relación laboral, que tiene que ver con documentación legal que la empresa está obligada a entregar a los colaboradores al fin de una relación laboral. En general son el certificado de servicios, que es un documento que se genera a través del portal de AFIP, el certificado del artículo 80, que es también una descripción de todos los aportes, de todas las remuneraciones que se le fueron dando a lo largo del tiempo que se mantuvo la relación laboral y una distribución de los aportes y contribuciones, el certificado de trabajo, la baja de AFIP y el recibo de la liquidación final. Estos 5 documentos son como los obligatorios por ley que la empresa debería darle al colaborador una vez que termina la relación laboral, porque si no se lo da, puede generar un reclamo legal
y que la persona, además de reclamar esta documentación, pueda reclamar el pago de remuneraciones y demás, o sea, por todo el tiempo que la empresa demore en no entregar esta documentación. Siguiendo entonces, toda esta documentación que yo voy a guardar en el legajo tiene distintas prescripciones. El legajo laboral hay que guardarlo para siempre. ¿Y a qué nos referimos con esto? O sea, va a tener distintos vencimientos dependiendo de qué información tengamos dentro de este documento, de este legajo, ¿no? Pero el legajo en general lo tenemos que guardar para siempre. Para ello, o sea, ustedes imagínense, hoy en día hablábamos esto de que puede llegar a estar digitalizado, pero si hablamos de hace 2 años atrás, o sea, no hace tanto, esto se guardaba todo en papel. Entonces llega un momento que la capacidad física de las oficinas quizás no alcanza. Si estamos hablando de una empresa que tiene, no sé, 10.000 empleados, tenemos que disponer de un salón súper grande solamente para guardar legajos. Entonces hay legajos que los vamos a tener como a mano, lo vamos a tener de las personas activas que están trabajando actualmente, con determinada información, y legajos que vamos a mandar a guardar a un depósito o demás. Y tiene distinta prescripción. Toda la que es documentación laboral, que tiene que ver con la relación laboral, vence a los 4 años, a los 2 años, perdón. Todo lo que tenga que ver con seguridad social, o sea, los aportes, contribuciones, jubilación, obras sociales y demás, tiene una prescripción de 5. Y todo lo que tenga que ver con lo impositivo tiene una prescripción de 10 años. Acá hablamos de, por ejemplo, impuestos, el impuesto a las ganancias, bienes personales, ¿sí? Entonces, toda esta documentación va a ir como teniendo una prescripción en distintos momentos del año. Ahora, el legajo lo vamos a guardar para siempre, pues puede que surja algún juicio o algo que requiera de una persona que ya no trabaja más con nosotros dentro de un tiempo, y puede venir a pedirlo a la compañía, y la empresa le debería de proporcionarle esta información, siempre que dentro de los canales legales, ¿no? Y existe distintos tipos de documentación que se guarda dentro de estos legajos: la obligatoria y la optativa. La que es obligatoria es la que está, digamos, incluida dentro de alguna ley, decreto o resolución. Como ser, por ejemplo, los impuestos, si vamos, por ejemplo, por el lado de los impuestos a las ganancias, hay determinados formularios que el empleado debe de presentar, donde declara sus deducciones, ¿sí? O si viene de otra empresa, cuáles fueron las retenciones que hicieron en la empresa anterior, ¿sí? Y esta documentación la debe presentar porque hay una resolución o una ley, digamos, de impuesto a las ganancias que determina que esta documentación hay que presentarla, ¿sí? O después hay documentación optativa, como podría llegar a ser, no sé, generar una política de vestimenta. No todas las empresas lo tienen, ¿sí? O puede que sea una política que no esté escrita, entonces no debería de generar un documento. Entonces es optativo de si el documento existe o no, si se guarda o no, no es obligatorio. La ley no lo obliga, digamos, a que esto esté o figure en el legajo de la persona, ¿sí? Pero a veces, o muchas de las veces, es recomendable tener, digamos, cierta documentación que respalde de que se le informó o que la persona está enterada de determinada política o proceso, como recomendación. Bueno, para que todo esto funcione de manera prolija, o sea, y que yo pueda acudir a esta información sin problemas, voy a generar distintos tips o distintos checklists, o voy a generar una metodología para poder acceder a esta información o a esta documentación de todas las personas que trabajan en mi compañía, y de hacerlo de la mejor manera posible y de la manera más prolija. Entonces, por ejemplo, al momento del alta, yo podría generarme un checklist donde me diga toda la documentación que debería de tener de la persona al momento del ingreso, ¿sí? Y esto nos va a facilitar que no se nos escape nada, o sea, porque es muy difícil, capaz que tenemos ingresos masivos, estamos hablando, no sé, de un call center que sale con una campaña nueva y tengo que incorporar 50 personas. Si yo soy uno de administración de personal y tengo que recabar información de 50 personas, es muy probable que se me pase de que alguno me presente un quill, que alguno me presente el DNI, que alguno me declare el domicilio o lo que sea. Entonces está bueno organizarse y tener checklist de los distintos procesos. En el caso del alta, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, a ver, ¿qué documentación voy a necesitar en el momento del alta? Voy a necesitar el quill. Marcos. ¿Presentó el quill? Sí. ¿Presentó? ¿Tengo el preocupacional? Sí. ¿Tengo el psicotécnico? ¿El informe psicotécnico? Sí. ¿Firmamos el alta de AFIP? Sí.
¿Generó ya el alta para el banco para que le hagamos la acreditación de los saberes? Sí. ¿Sabemos a dónde tenemos que derivarle los aportes de la obra social? ¿A qué obra social deriva aportes esta persona? Sí. Bueno, ¿tengo la documentación necesaria para iniciar esta relación laboral? Sí, listo, ya está. Armé mi legajo inicial. ¿Sí? Después, el checklist de baja. Esta documentación que es obligatoria, que no puedo, digamos, dejar pasar los plazos ley que tengo para entregarla. Generé ya el certificado de servicios y remuneraciones. Esto lo tengo que solicitar a través de AFIP. AFIP genera estos certificados con una demora de casi 2 o 3 días. Lo tengo que bajar, lo tengo que hacer firmar por un apoderado, lo tengo que mandar a certificar y recién ahí se lo tengo que dar a la persona que renunció o se desvinculó de la compañía o se jubiló, ¿sí? Pero bueno, tenemos como plazos. Entonces es importante también armamos un checklist de baja. Entonces digo, bueno, toda la documentación que yo le tengo que entregar, ¿en qué instancia estoy? O sea, si ya lo solicité, si ya lo tengo impreso, si ya lo firmé, ¿sí? Y cuando tengo todo, comunicarme con el ex empleado y decirle, ok, ya tengo esta documentación disponible, juntémonos y te la entrego y firmamos todo que te entregué y ahí se termina la relación laboral, ¿sí? Después, metodología de archivo. ¿Cómo voy a ir yo a buscar el legajo de fulanito de tal y encontrarlo con facilidad? ¿Sí? Si lo voy a acomodar por número de DNI, si lo voy a acomodar por orden alfabético, si voy a tener un sistemita de gestión en donde voy a tener todos los legajos digitales, si lo tengo, digamos, si es físico y lo tengo dentro de un cuarto, bueno, que eso esté bajo llave y con cierto orden, cosa de que necesito saber si tal persona, no sé, vamos a sacar un nuevo beneficio en el cual vamos a hacer para el Día del Niño un regalo a todos los colaboradores que tengan niños entre, no sé, bueno, de recién nacidos a 12 años. Y si yo no tengo, digamos, la información de qué colaboradores tienen hijos, si bien hoy en día lo podríamos tener digital, pero si yo nunca tuve esta política y me tuviese que poner a recabar, y bueno, voy a tener que ir legajo por legajo a buscar a ver quiénes tienen hijos o no, o hacer una declaración a todos y que me informen quiénes tienen hijos, ¿sí? O si de repente, no sé, hay alguien que porque cumplió la mayoría de edad determinado hijo, bueno, necesito recabar a ver si la constancia de alta de nacimiento o el documento del hijo, si es que lo solicité, ¿sí? O otra documentación que pueda llegar a tener que ver con, por ejemplo, el desempeño. Si nosotros venimos teniendo, después de la gestión de desempeño, generamos un formulario resumen, por decir de alguna manera, en donde dice, tal persona alcanzó, digamos, los objetivos planteados en la evaluación de desempeño y este documento se guarda en el legajo de la persona, podríamos tener que recurrir a ello para ver, digamos, no sé, alguna promoción o demás, o mismo si hubo, no sé, algún intercambio telegráfico, o sea, puede que en la vida laboral de una persona alguien me haya reclamado algo de manera telegráfica, o sea, me mande un telegrama reclamándome algo, no sé, horas extras, ponele, y yo le haya contestado con otra carta de documento. Bueno, todos estos documentos legales también se guardan en el legajo y generan, digamos, un precedente de la información de la relación laboral de esta persona. Después, toda la documentación va al legajo. ¿Y a esto con esto qué me refiero? Si yo voy a generar una política, por él, ahora, como ser el protocolo de COVID, y yo agarro y meto todas las políticas esta firmada por todos los colaboradores en una carpeta y lo voy guardando y voy guardando todo en carpetas, lo más probable es que el día de mañana, si pasan, no sé, 5 años y yo necesito ir a ver este documento y necesito ver que Juan Pérez, si lo firmó o no lo firmó para saber si está en conocimiento de esta política, lo que yo debería hacer es ir al legajo de Juan Pérez y encontrarlo ahí, y no tener que ir a recurrir de buscarlo en alguna carpeta que está guardado en el escritorio y andar a saber quién, ¿sí? Entonces es súper importante que toda la información de cada una de las personas estén guardadas en el legajo. Sí, hay, que a veces se hace un archivo temporario en una carpeta cuando estás lanzando un nuevo procedimiento, un nuevo programa, pero después de que, vamos, como decía Silvana, haces protocolo COVID, mientras estás haciendo el seguimiento que todos te firman, lo tenés en esa carpeta temporaria, pero después tiene que ir al legajo. Exacto. Es un montón de cosas que después, si quedan en carpetas, no las encontrás más. Exacto.
lo he vivenciado. Sí, Por ejemplo, en sí. adquisiciones de compañías, que a veces se hace la sesión del contrato de trabajo, Ujú. a una persona se le traspapeló esa carpeta y después no teníamos la sesión del contrato de trabajo de nadie, ¿no? O sea, es muy importante, porque además los legajos se mantienen con un protocolo mucho más eficiente que estas carpetas que por ahí lleva una persona que está manejando un proceso puntual. Exacto. Y en línea con esto vamos a tener un archivo activo y un archivo pasivo. El archivo activo va a ser aquel archivo de legajos de las personas que actualmente están trabajando. Y el archivo pasivo va a ser los legajos de las personas que ya se desvincularon de la compañía, sea por el motivo que sea, en los últimos 2 años. ¿Sí? Que es lo que yo les decía, hay prescripción, digamos, de documentación laboral que vence a los 2 años. Bueno, por lo menos durante 2 años voy a tener que tener a mano los legajos de las personas que estuvieron en relación de dependencia y renunciaron, se jubilaron, se los desvinculó o lo que fuese de los últimos 2 años. ¿Sí? Y en línea con todo esto que venimos hablando, toda la información que está dentro de y en custodia de una persona responsable del área de administración de personal de recursos humanos y solo bajo la responsabilidad de esta persona. O sea, no es información que es compartida para toda la organización, ni siquiera para todos los que integran el área de recursos humanos. O sea, no es información disponible, sino que es súper confidencial. O sea, es súper importante que toda la información que uno recaba para el legajo de la persona sea confidencial y esté resguardado bajo llave, ¿sí? Y en caso de necesitar ir a confirmar o a verificar algún tipo de información, se le solicita a la persona de administración de personal y se acompaña a la persona que necesita ver la documentación que requiera, ¿sí? De este documento, pero es súper importante mantener la confidencialidad de los colaboradores. No sé si tienen alguna consulta, si Digo, quedó la claro. confidencialidad y el resguardo, ¿no? Porque otra persona que no tiene la formación puede no darle importancia, ¿no? Digamos, hablando de ejemplos, muy común que las empresas tengan auditorías externas para Sí. que les aprueben el balance y la memoria, qué sé yo. Entonces viene un auditor y te pide chequear cosas en el legajo. El auditor no sabe de derecho laboral, no sabe de recursos humanos. Si vos le das el legajo a una persona, capaz que te lo deja en una sala, donde tiene otros papeles que no son tan relevantes, se pierde la confidencialidad o se pierde el legajo, ¿no? Entonces, nunca las personas de recursos humanos debemos dejar la custodia de los legajos. Exacto, exacto, Son un súper documento importante. extremadamente importante, por lo menos en el marco legislativo de la Argentina. Exacto. Sí, sí, sí. Gracias, Caro. Bueno, si no, no sé si nadie escribió nada, vamos directamente al breakout room. Lo que vamos a trabajar es definir ejemplos, ¿sí? De las siguientes etapas de la vida laboral. Bueno, un poco, algunos ejemplos yo ya les comenté, pero pensar, o sea, cuál es la documentación que se genera al momento del ingreso o antes de ingresar con el colaborador de la compañía y qué áreas van a estar involucradas y por qué, ¿sí? ¿Qué documentación se archiva en el legajo durante la vida laboral de un colaborador y quiénes facilitan esta información? ¿Sí? ¿Y qué documentación es obligatoria entregar a un colaborador una vez que se finaliza la relación laboral con la empresa? Bueno, si estamos, entonces nos vamos a los breakout rooms. Bueno, vamos. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos con la última parte de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver compensaciones y beneficios, ¿sí? Es el última área dentro de recursos humanos que nos faltaba ver. Bien, ¿qué hace compensaciones? El objetivo de esta área es gestionar, ¿sí? Políticas, normas y procedimientos para gestionar las retribuciones de los integrantes de la organización, ¿sí? ¿Qué son las retribuciones? ¿Sí? Es lo que se le va a pagar a un colaborador, sea una persona que genera un valor a la compañía, por su trabajo realizado.
Hay dos conceptos que son claves que tengamos en claro antes de comenzar, que es, por un lado, la equidad interna y por el otro, la competitividad externa. ¿Qué es la equidad interna? La equidad interna en realidad parte de un concepto, ¿sí? Que es de la ley de contrato de trabajo, que es igual valor agregado, mismo rango salarial, o sea, misma remuneración, pero van a ver que en las empresas, en la práctica, hay diferenciaciones y las diferenciaciones se dan por el desempeño del ocupante del puesto, ¿sí? Pero bueno, es importante cuidar la equidad interna dentro de las compañías. Hay otro concepto muy importante, ¿sí? Que es la competitividad externa, que es básicamente cómo nos comparamos con el mercado. Tenemos que ser lo suficientemente atractivos como compañía para poder atraer al talento que nosotros queremos tener y retener y motivar al talento que tenemos trabajando dentro de nuestra organización, ¿sí? Eso es uno de los principales objetivos que tiene esta área, ¿sí? También a través de las compensaciones se pueden incentivar determinadas conductas, ¿sí? Que estén alineadas con los objetivos organizacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a poner en un ejemplo. Un área de reclutamiento puede tener un objetivo por cantidad de ingresos, ¿sí? Y esto va a primar que ingresen personas y se cubran las vacantes, ¿sí? O puede tener otro objetivo que sea que las personas duren, por ejemplo, no sé, 6 meses mínimamente para que puedan cobrar el bono a los reclutadores. Esto hace que se alinee a los objetivos que tenga la organización. Sí. Perdón, Meli, quería agregar, bueno, acá un ejemplo, ¿no? En algún momento tenía una conocida que trabajaba en una cadena de cafeterías y iban los que se llaman los mystery shoppers, o sea, personas que no se identificaban, o sea, que parecían clientes, pero en realidad estaban evaluando al personal, y si en esas evaluaciones cumplían con todo el protocolo de atención, eso les daba una calificación a la sucursal de esa empresa, y eso los hacía plausibles a todos los empleados de esa sucursal de cobrar o no cobrar un bono todos los meses, según la calificación que les pusieran. O sea que en realidad, como a través del dinero, uno logra incentivar determinadas conductas. Otra cosa, volviendo un poquito para atrás, por favor, abran bien los oídos en este momento. Compensaciones no es liquidación de sueldos, que es lo que acaba de explicar Silvana. Compensaciones es el área que define cómo le vamos a pagar a nuestra gente y qué beneficios le vamos a dar. Como decía Meli, para atraer, tener y motivar a los miembros de la organización. No tiene nada que ver con el proceso mensual de pagar los sueldos. O sea, están relacionados como están todas relacionadas las áreas, pero compensaciones no es liquidación de sueldos. Y eso es clave que lo entiendan totalmente. El tema de la equidad interna, para complementar lo que decía Meli, ya termino con mis intervenciones. Al margen del concepto de la ley nuestra, que la Constitución Nacional dice igual remuneración por igual tarea, la equidad es un tema que tiene muchísimo impacto en la motivación de las personas, porque una cosa es sentir que todos ganamos poco, y otra cosa es sentir que yo injustamente gano poco y hago lo mismo que mi compañero que está sentado acá al lado, ¿no? Los dos somos profesores, los dos tenemos la misma antigüedad, los dos tenemos la misma carga horaria y a él le pagan más que a mí. Eso genera un descontento muy grande, porque a la gente le importa muchísimo sentirse equitativamente tratado. Entonces, esta es una de las cosas que, por eso que aunque hay este concepto de igual remuneración por igual tarea, muchas veces las empresas
tienen este tema de los incrementos por mérito para diferenciar el que se esfuerza del que no se esfuerza. Sí. Bueno, listo, te dejo. Bien, como decía un poco Caro, a ver, mediante las compensaciones podemos motivar y podemos acompañar, ¿sí?, una estrategia, pero hay cosas que son actitudinales de las personas, y con esto lo podemos moldear un poco. ¿Sí? Tener una buena compensación equitativa internamente y competitiva externamente no va a hacer que las personas no se vayan de la organización, pero contribuye. ¿Sí? Eso tampoco va a hacer que tengamos el mejor clima, pero también contribuye. ¿Sí? Hay un montón de otras variables, como la cultura, la comunicación de la organización, que es importante también que se tengan en cuenta. Así que bueno, estaba bueno sumar este datito. Y otra cosa que también es como un tercer factor, que es la estructura de los costos, ¿sí? Es importante que se entienda que las remuneraciones de los colaboradores es un costo para la empresa. Entonces, digamos, uno decimos, bueno, listo, ya está, somos equitativos internamente, le pagamos 500.000 pesos a todos y nadie se va y están todos recontentos. No, tenemos este factor que son los costos y que es importante que se tenga en cuenta, porque la empresa tiene que ser, o la compañía o la organización, tiene que ser rentable. Así que este es un tercer factor que también hay que tenerlo en cuenta al momento de gestionar nuestra política. Hay diferentes formas y aspectos a considerar cuando nosotros desde el área de compensaciones como analista o gerente de compensaciones tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y son las conductas que nosotros queremos alinear, ¿sí? Con objetivos individuales, ¿sí? O objetivos grupales, compensaciones directas o indirectas. ¿Y qué son las compensaciones directas o indirectas? Dirá, la compensación directa es la retribución, ¿sí? Que se me paga directamente en el banco, ¿sí? Es el dinero en efectivo, ¿sí? Y después está la compensación indirecta, que es lo que se me paga en especies, que son los beneficios. Que ojo, que yo no los vea depositados en mi cuenta bancaria, no significa que no tengan un costo para la compañía. Y es súper importante ser objetivos con lo que nosotros proponemos como beneficio desde el área, porque genera un costo, ¿sí? Y tiene que realmente tener un beneficio para el colaborador y ser valorado para que tenga un impacto. Todo esto que yo estoy diciendo se tiene que medir a través de herramientas, ¿sí? Para ver si realmente es funcional a la organización o no, ¿sí? Pero después, en un ratito, voy a ahondar un poco más en eso. En este primer concepto, que es la remuneración directa, hay dos variables que son muy importantes, una es el encuadre legal, ¿sí? Podemos tener dentro de nuestra organización puestos de convenio, que como contaba Silvia hace un ratito, los puestos que están dentro del convenio, lo que son los aumentos salariales, son manejados a través de paritarias, ¿sí? Uno no tiene, digamos, un mayor nivel de negociación. Y después están los puestos que están fuera de convenio. Los puestos que están fuera de convenios, la negociación es individual, ¿sí? Obviamente siempre tenemos el piso de la ley, ¿sí? No puede ser menos del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Pero suelen ser puestos que suelen tener salarios por encima del convenio, por un lado, y por el otro también se le da a puestos por ahí que tienen objetivos más alineados a lo que son los objetivos organizacionales, ¿sí? Perdón, dentro de los puestos dentro de convenio hay muchas empresas que igual pagan sobre los mínimos de la categoría. Siempre la ley es lo mínimo y todo lo que uno quiera dar por encima es posible. Lo que hacen muchas empresas es pagarlo como adicional compañía, ¿no? Entonces te pagan de acuerdo a la categoría esto y tenés un punto además ya en el recibo de sueldo que es una adicional compañía. Exacto. A ver, pueden pagar el mínimo, pero que den esta adicional compañía es una política de compensaciones que puede optar la empresa o no, ¿sí? Después, otra de las características de la remuneración es su variabilidad, ¿sí? Se le puede pagar a una persona,
¿sí? Por ejemplo, a un analista por desarrollar su tarea se le paga todos los meses 10.000 pesos. Perfecto, se le paga 10.000 pesos todos los meses, pero no se le puede pagar un mes 9.000 por algo determinado, ¿sí? Siempre es una suma fija que no puede bajar, esto es una cuestión de la ley de contrato de trabajo. Después, hay salarios que son, que tienen sumas variables, ¿sí? Que el mercado cada vez tiende más a ir a este tipo de salarios, ¿sí? Que están bien ligados a lo que son los objetivos que tiene que cumplir este puesto. Bien, teníamos dentro de, voy a volver un poquito para atrás, dentro de la compensación vimos todo lo que es la primera parte, que es la remuneración directa, y ahora vamos a ver todo lo que es la compensación indirecta, que son los beneficios. Ahí está. La cátedra propone una clasificación, ¿sí? De estos beneficios, que son en estos 4 ítems que ustedes pueden ver en la presentación. El primero es la asistencia social, ¿sí? Son todos los beneficios que están vinculados al bienestar de la persona, ¿sí? Y acá voy a hacer un poquito de foco en esto. Siempre se toma como beneficio a lo que sea superador a la ley también, ¿sí? Por ejemplo, la obra social es perdón, sí. Claro, como que hay beneficios obligatorios, ¿no? Que tenemos que dar por ley, y hay beneficios optativos que da la organización. O sea, en un concepto amplio son todos beneficios. Lo que pasa que no es lo mismo que, por ejemplo, el seguro de vida, ¿no? Hay un seguro de vida legal que vos tenés que dar a todos los empleados porque lo fija la ley. Y eso no es optativo para la empresa. Pero por sobre eso vos podés darle a tus trabajadores un seguro de vida optativo. Y ambos entran dentro de la clasificación de asistencia social, tanto el seguro de vida obligatorio como el seguro de vida optativo. Exacto. Después, por ahí hay otro tipo de beneficios, ¿sí? Como los días de recreación, también como decía Caro, tenemos los días de vacaciones por ley, y hay empresas que optan por dar una semana adicional, ¿sí? Son todos este tipo de beneficios. Después hay beneficios de desarrollo profesional, becas, descuentos en universidades, días de estudio extras, y tenemos los 10 días que son anuales para todos por ley de contrato de trabajo. Hay convenios que marcan que son más, y también hay empresas que deciden dar más días para incentivar a que las personas estudien y se formen. Y una última clasificación, que es la gestión organizacional, que son todos beneficios como eventos corporativos, celebración de fechas patrias, comedor en planta. Por ejemplo, si la persona tiene que ir a un viaje de trabajo, se le puede dar también un hotel que sea superior al estándar. Nada, diferentes tipos de beneficios que hay dentro de esta clasificación. En la ficha van a encontrar muchos más ejemplos. Todos estos tipos de beneficios forman parte de... Perdón, déjame decir una cosa. Hay una cosa que en inglés lo llaman perquisites. Hay beneficios que en realidad no son tan... son en español. ¿Cómo? Perquisitos. Perquisitos, ok, gracias. Que es una palabra medio rara también en español. Pero los perquisitos son esos beneficios que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Pero, por ejemplo, si ahora estás trabajando de tu casa y la empresa te paga internet, bueno, también puedes usar el internet para fines personales. Si tenés un celular que te da la compañía y es para atender llamados de trabajo, pero también lo puedes usar para mirar tus redes sociales, hablar con familia. O sea, no son beneficios que están pensados específicamente como un beneficio, pero en realidad su uso se extiende. Y entonces esos perquisitos también, a la hora que uno tiene todo un paquete, digamos, o sea, si te dejas de trabajar en relación de dependencia, tenés que devolver la computadora, no te pagan más el internet, no tenés que devolver el celular. O sea, uno no se da cuenta mientras los tiene y los disfruta, pero el día que no los tenés, tienen un gran impacto. Perdón.
Sí, tal cual, tal cual. O mismo las oportunidades de crecimiento, yendo a un ámbito más organizacional, ¿sí? Poder cambiar de puesto, tener nuevas tareas, tener nuevos desafíos, también es parte del salario emocional, ¿sí? Algo que es muy importante para estas nuevas generaciones es la compatibilidad con la vida laboral y familiar, ¿sí? El equilibrio. Y todas estas cosas, si bien algunas no son, uno no las ve en el recibo de sueldo a fin de mes, están y aportan. Y después uno con el tiempo las normaliza, pero son beneficios que te dan las empresas. Bien, como les fui comentando mientras iba pasando los slides, ¿sí? Es muy importante que todo lo que nosotros hagamos desde el área de compensaciones esté apalancado en herramientas que nos sirvan para gestionar y medir nuestras compensaciones, porque son costos para la compañía, y teniendo en cuenta siempre estos dos conceptos que son pilares, que es la equidad interna y la competitividad externa, ¿sí? ¿Cómo se miden estos? Internamente, una de las herramientas es la evaluación de los puestos, ¿sí? A través de un sistema de puntos se hace una ponderación para cada puesto según el valor que aporte al objetivo organizacional, ¿sí? Y estos puestos son agrupados por cantidad de puntos en categorías salariales, ¿sí? En bases salariales también conocidos, y se arma la estructura interna, ¿sí? Esto está basado, por un lado, en la alineación de estos puntos y por otro lado también se basan mucho en la descripción de puestos, ¿sí? Que son esenciales para toda organización, es como la base. Si no tenemos la descripción de puesto es muy difícil poder gestionar, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente, que la descripción de puesto se basa en la silla, ¿sí? Esto no es algo, digamos, de la persona que ocupa el puesto, sino objetivamente cuál es el valor que le aporta esta posición a nuestra organización, ¿sí? Después, por otro lado, para poder compararnos con mercado y ser competitivos externamente, esto se mide a través de encuestas salariales, ¿sí? Las encuestas salariales se pueden hacer mediante consultoras, ¿sí? La consultora, digamos, entrega como un paquete donde nos comenta un título, un puesto y cuánto lo están pagando en mercado, pero hay algo que es fundamental que tengamos en cuenta, que es compararnos con empresas que sean similares a nosotros, ¿sí? ¿En qué sentido? Los sueldos pueden variar por la zona, ¿sí? No es lo mismo una empresa que está ubicada en Buenos Aires que una empresa que está ubicada en Tucumán, en lo que es rango salarial. También tenemos que tener en cuenta si es nacional, multinacional, de qué tamaño es, ¿sí? Si es pequeña, grande. Son factores que son muy importantes a la hora de compararnos y compararnos el objetivamente. El rubro también, no es lo mismo trabajar en una empresa de tecnología que en un hipermercado, ¿sí? Son todas cuestiones y variables que uno tiene que tener en cuenta al momento de compararse, ¿sí? Perdón, quería hacerte otro aporte, Meli. Sí, Que a veces, cuando uno va a hacer una encuesta salarial o participar de una encuesta salarial, hay algunos puestos que los tenés en tu organización y no existen en otros, porque son muy específicos de tu empresa, entonces te resulta muy difícil encontrar un puesto con el cual compararte. Por eso el análisis de evaluación de puestos interna, que es extremadamente importante, porque si yo puedo darle un valor de puntos a este puesto que tengo yo exclusivamente, y vamos a decir, le doy 500 puntos, y a otro puesto que sí existe en el mercado también le di 500 pesos, entonces cuando yo encuentro información monetaria en el mercado del otro puesto, después puedo asumir que a este puesto, que yo evalué internamente con la misma cantidad de puntos que al otro, cuánto les puedo pagar, porque si no, cuando tenés un puesto que es muy específico de tu organización, es muy difícil definir cuánto le pago. exactamente. Bien, y formas de gestionar, un poco como decía, puede ser de conseguir esta información, ¿sí? de la encuesta salarial, puede ser mediante una consultora, ¿sí?
que suelen ser como puestos estandarizados con una breve descripción y uno se va comparando. También puede conseguirse, digamos, por encuestas propias, ¿sí? Pero tenemos que tener internamente al personal idóneo para poder gestionarla. También se puede hacer mediante una consultora, ¿sí? Suelen ser más costosas como una desventaja, pero son mucho más exactas la información que podemos tener. Y hay una tercera forma de conseguirlo, que es a través de encuestas por empresas privadas, ¿sí? Determinadas empresas se reúnen y comparten información y lo arman. Eso está bueno, pero también pues, se puede identificar qué es el determinado valor que yo le doy a una determinada persona, cuál es el puesto que yo tengo para esa persona, cuál es la descripción de las funciones de esa persona. Eso es súper importante. Pero bueno, también teniendo en cuenta que nos tenemos que agrupar con empresas de similares características, como decía anteriormente. Y bueno, en base a todo esto que fuimos armando y fuimos hablando de las herramientas, nosotros armamos nuestra estructura salarial y decidimos posicionarnos en mercado, ¿sí? con una media, ¿sí? Pagar lo que paga el mercado. Podemos decidir pagar sobre mercado, pagar menos que mercado, ¿sí? Eso es una decisión de política de empresa, ¿sí? Del área de compensaciones. Y bueno, saber, digamos, que esto tiene una consecuencia, así que nos puede o costar conseguir, si pagamos menos que la media, nos puede costar conseguir nuestros talentos de mercado, puede que nuestros talentos se vayan de nuestra compañía. Así que bueno, nada, hay que estar atento y estar muy alineado al objetivo organizacional desde el área de compensaciones. Perdón, qué lindo los Minions. Y como dijo Meli, como no solamente existe el salario, sino todo el paquete que se llama como la compensación total del trabajador, a veces uno se quiere comparar, no solamente cuando hacemos estas encuestas, no solamente nos queremos comparar en términos salariales, sino me resulta difícil hablar seriamente. O sea, uno no solamente se compara con no solamente se compara con la parte salarial, sino también con la parte de beneficios extras, ¿no? Porque eso, o sea, como les decía, o sea, si yo además del salario base o le pago remuneración variable y además le doy una computadora a cada uno y además le pago internet en la casa y además le doy días adicionales de vacaciones, o sea, todo eso es parte del paquete de compensación total. Entonces hay empresas que quieren ser más competitivas en salario base y estar más en el promedio en beneficios, o hay empresas al revés que quieren estar mucho más bajitos en la comparación de los salarios, pero prefieren dar muchos más beneficios. Y también, y una última cosita que me acordé, también hay que tener en cuenta, como dijo Silvi, los aportes y contribuciones. Si el costo del empleado no es solamente lo que nosotros vemos en todas estas cosas que fue mencionando Caro, sino que también están los aportes y contribuciones que son parte del costo del empleado, y es fundamental tener en cuenta que no es solo lo que nosotros vemos en nuestro recibo de sueldo, sino que las empresas generan un aporte al Estado como en aportes y contribuciones mediante las cargas sociales. En teoría, muchos de estos beneficios que les damos a los trabajadores deberían estar grabados de impuesto a las ganancias. La mayoría de las empresas no lo hacen. Exacto. Y los empleados no se quejan. Y ahora sí, los minions de muchas gracias. Bien, a ver, no sé cómo vine de tiempo, pero perfecto. Ahora vamos a ir al breakout room, ¿sí? Vamos a analizar juntos 2 paquetes compensatorios mediante diferentes preguntas que les van a ir haciendo los profes en su board. Así que nada, si Ricky está por ahí y nos va a mandar al board. Sí, Susana. Te pongo los minions de aliento hasta que pasen. Iniciamos.
Sí. Un ejemplo de evaluación de puestos. ¿De evaluación de qué? Perdón. De evaluación de puestos. ¿De evaluación de puestos? Ujú. ¿En qué sentido un ejemplo? No entiendo A la ver, pregunta. creo que era Mayra. ¿Cómo se hace la evaluación de puestos? En realidad es una ponderación que hace el analista respecto a todos los puestos de la organización, si no es que se hace con un puesto solo, sino que se hace con todos, y lo que se hace es una ponderación de puntos según cuánto se alinea este puesto al cumplimiento de objetivos organizacionales, según cuán valioso es para el objetivo final de la organización, ¿sí? Esto lo van a ver en profundidad en cómo hacerlo. Lleva una materia entera que es Administración de Personal 2 y lo van a ver ahí con profundidad. Básicamente es decir, cuánto cuesta ese puesto, entonces es la remuneración que vos definís que se le va a asignar, y además lo que haces para la evaluación de puesto también es comparar con el mercado, ¿no? O sea, en cuánto está evaluado en general en el puesto, ese puesto en mercado, que es con las encuestas de remuneración, y en la evaluación de puestos es cuánto le tengo que pagar a este puesto en esta organización, cuánto valor agrega, cuánto acompaña el alcance de objetivos. Perdón, Ana, hay una distinción. Gracias. Sí, hay una distinción. La evaluación es sin salario, la evaluación es importancia, es valor agregado a la organización. El método más simple de evaluación de puestos es decir, bueno, estos son toda la lista de puestos que tengo en mi organización. ¿Quién yo creo, por el tipo de negocio que estoy, debería cobrar más sin decir, sin decir un valor, digamos? ¿Cuál es el puesto más importante en mi organización y cuál es el menos importante? ¿Cuál es el segundo más importante y cuál es el segundo menos importante? Ese se podría ser la evaluación de puestos más simple que uno pudiera hacer. Una lista donde ranqueo el valor que tienen esos puestos para mi organización. Una vez que tenés esa evaluación interna, si vas al mercado y en el mercado te ofrecen valores monetarios. A este puesto en el mercado le pagan tanta plata. Ahí es donde después se conectan los dos mundos, ¿no? La evaluación, que es un valor teórico, y la encuesta de remuneraciones, que es un valor en dinero. Pero como dijo Meli, vamos a tener tiene una materia. Sí, que profundiza bien en cómo hacerlo y lo dan expertos en compensaciones. Bien, bueno, estamos un poquito pasados. Les vamos a estar compartiendo la actividad como todas las clases, ¿sí? En este caso son 2 casos que tienen que completar. Léanlo después bien tranquilos porque ya estamos medio pasados de tiempo, pero es básicamente casos prácticos de cómo se interrelacionan las áreas de compensaciones, liquidaciones y administración de personal, ¿sí? En 2 casos diferentes, y vamos marcando, digamos, cómo funcionan estas 3 áreas durante la vida laboral del empleado. Silvi, ¿querés sumar algo a esto? Sí, es en duplas, ahí preguntaron por el preguntaban chat. eso. Sí, es en duplas. Es la última actividad, si no me falla la memoria. El último TP. Sí, exacto. Perdón, ¿no eran 9? Sí, son 9 los TPs. Este es el octavo. Falta la clase de Carole Mía de la semana Sí, que viene. falta uno la más. de tecnología, ok, bueno, falta una Sí, más. tecnología y indicadores. Falta un TP. Ok. Bueno, entonces la idea sería que más o menos como hicimos en los breakout room, en cada uno de los breakout room, ustedes escriban en una página, como siempre, cortito, simple, claro, pensando. Bueno, ingresa un colaborador, entonces, ¿qué documentación? Leyendo la ficha, volviendo a repasar la clase, necesita mandar el área de compensaciones, el área de administración de personal, qué papeles necesita entregar
obligatoriamente y qué información recibe el área de liquidación de sueldos. Todo ahí tipo como checklist. Sí. Y después vamos al caso 2 y hacemos lo mismo. Es muy ¿Qué acción? importante que lean las fichas. Perdón, Caro, que te interrumpí, pero es muy importante que lean las fichas antes de hacer la actividad. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? No, gracias. Ok. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, respeten las normas de distanciamiento y cuídense para no enfermarse. Chao, chao. Adiós. Un abrazo a todos. Muchas gracias, buen fin de Adiós, Chao. buen fin de semana, cuídense Chao, mucho. buen fin de semana.